Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Bienvenido a tu programa Aunque Duela, profesionalmente hablando, conmigo, la doctora Wanda Pérez, llevando a tu hogar un contenido de salud para que tú, tu familia y nuestra sociedad dominicana y el resto del mundo que nos sintoniza pueda tener acceso a información de salud de voz especializada. Y es que hoy es un día que celebramos porque acabamos de pasar la celebración del Día Mundial de la Voz, en el que estamos celebrando desde entonces, desde este pasado 16 de abril, la voz como manifiesto de ese órgano que nos hace comunicarnos de manera apropiada. Y la voz no es más que un sonido, y es un sonido que nos permite no solo comunicarnos, no solo transmitir un mensaje, sino que además nos permite transmitir nuestras emociones, y es por eso que cuando está alterada, todo el que nos conoce puede darse cuenta. Seguimos hablando de voz al regreso. Vamos a una pausa comercial. Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
Hoy queremos darle importancia y resaltar de manera muy adecuada un tema tan importante como es cuidar nuestra voz. Y hoy tenemos este espacio completito para llevar educación para saber y aprender cómo cuidar de ese órgano vocal que permite que tu voz pueda ser percibida adecuadamente. Cuando tú hablas ronco, lo percibes, y no solo tú lo percibes, sino que los demás, quienes te rodean, también lo perciben. Hay un cambio. Este cambio debe alarmarte si hay una persistencia en esa voz disfónica, en esa voz ronca, porque cuando una voz permanece ronca por más de 15 días, debe ser evaluada especialmente por un otorrinolaringólogo, quien en su evaluación en la consulta tiene el equipamiento necesario para hacer un estudio que le permite ver tus cuerdas vocales, tu garganta, tu órgano fonatorio, y puede así ver qué daño está ocurriendo o cuáles daños están ocurriendo en tu garganta que están predisponiendo a que esta voz tenga un sonido no apropiado. La voz debe tener un sonido suave, un sonido audiblemente agradable para ser considerada como una voz normal. Cuando esta voz tiene cambios como rugosidad, aspereza, cansancio, que además se asocia también con sensación de añugo, atragantamiento, dolor al hablar, estamos entonces con un problema de voz que en este momento entonces llamaríamos ronquera o disfonía. Y es importante establecer que esta voz puede alterarse por diferentes factores que la agreden. Si eres un comunicador, un usuario de este órgano de manera profesional, debes considerar que esta voz requiere cuidados especiales para que en el tiempo tú puedas utilizar este órgano vocal de manera más prolongada. Es el caso, por ejemplo, de muchos profesores que por la gran cantidad de alumnos que manejan, sobre todo esto se da en el sistema público de educación, la gran cantidad de alumnos que manejan y por esta cantidad de horas en las que tienen que utilizar este órgano vocal, pueden incurrir eso en daños en sus cuerdas vocales. Entonces, a ti profesional de la voz, recuerda, tienes que evitar estar expuesto a humos y algunos irritantes químicos que pueden provocar que tu voz se dañe con mayor facilidad porque el órgano vocal se agrede. Tienes que evitar fumar, pues fumar hace que estos depósitos o estas partículas que contiene el tabaco en tus cuerdas vocales pues provoquen inflamación y por lo tanto la voz puede sonar pues más ronca. Tienes que evitar el uso excesivo de alcohol, pues el alcohol asociado con el cigarrillo pueden provocar o pueden facilitar el desarrollo de un futuro cáncer en la garganta. Es importante que cuides tu voz y la base principal para cuidar esa voz está basada en la hidratación. La hidratación es fundamental y no significa esto que debas tomar mucha agua en un solo momento. Debes durante el día hacer pausas de reposo vocal que pueden ir de 10 a 15 minutos e hidratar tu cuerda vocal. Eso va a garantizar que esas cuerdas vocales tengan un mejor funcionamiento. Si te expones en un ambiente laboral, que pasa mucho, por ejemplo, en los call centers, que puede ser un ambiente muy frío y con contaminantes de alfombras, de aire acondicionado, probablemente no con un mantenimiento regular, etcétera, utiliza una bufanda para cubrir tu garganta para que la temperatura no sea tan baja en tu cuello y así tu órgano vocal pueda funcionar de manera más apropiada. Asimismo, utiliza si es un área muy contaminada con polvillo y sientes que hay mucha producción de moco o signos de rinitis, utiliza mascarilla, pues así como tu nariz te está dando señales
de que hay un goteo de moco importante, de que te pica la nariz. Así también vas a sentir que hay síntomas en garganta, que suelen ser síntomas como de prurito o escozor o comezón a nivel de la garganta y una necesidad inminente de carraspear, de limpiar esa garganta, y ese carraspeo pues va a predisponer que aparezcan inflamación en la garganta y pueden aparecer entonces los famosos nódulos, pólipos, callos, quistes, sulcus, cicatrices, otras situaciones que están asociadas pues muchas veces al fonotrauma, mal uso y abuso vocal. Así que queremos que cuides tu voz y es por eso que estamos celebrando este pasado Día Mundial de la Voz, que se celebró el 16 de abril, y no hay una mejor manera que orientar acerca de los cuidados y los síntomas que nos alertan acerca de un daño en estas cuerdas vocales. Y hablando de daño en las cuerdas vocales, debes saber que las cuerdas vocales pueden tener una resolución completa de un daño si se diagnostican a tiempo. Eso significa que si tienes síntomas que no mejoran, debes acudir con tu otorrinolaringólogo para que pueda hacer una evaluación competente y valorar de qué se trata este problema. Muchas veces minimizamos algunas de las situaciones que sentimos porque creemos que pasarán, pero vemos que pasan los días y no pasan, más bien pueden empeorar. Es el caso muchas veces cuando algunos pacientes presentan signos de reflujo, que son signos que se caracterizan porque hay sensación de añugo, atragantamiento, muchas veces hay persistencia de tos, que puede ser una tos en la noche más que en el día, pero que también puede estar presente durante el día. Esta tos, que se caracteriza también por acumulación de flema espesa, amarga o no en garganta, muchas veces está relacionada con un reflujo. Y este reflujo puede condicionar que ocurran cambios importantes en la cobertura o epitelio de esas cuerdas vocales y puede predisponer incluso a la aparición de un cáncer de garganta. Significa que si presentas síntomas de reflujo, es importante que te evalúe con tu gastroenterólogo, con tu médico internista o con tu otorrinolaringólogo para validar qué tanto daño puede estar ocasionándole esto a tu garganta. Siempre pues consideramos que esta evaluación debe hacerse en conjunto, porque trabajar un problema de manera integral con las diferentes áreas que se relacionan, pues va a llevar a una solución más oportuna y más adecuada. La voz tiene características muy especiales y muy específicas para cada uno de nosotros. La voz es tu huella y esta huella permite que cuando hables por teléfono, que cuando estás de espaldas, que cuando estás conversando con alguien, pueda identificar de manera inmediata de quién se trata. Es por eso que esa voz, como huella, muchas veces genera inquietud al paciente o al oyente cuando no es una voz que se percibe agradable. Ahora bien, fuera de eso también están los problemas en donde la voz no hace una percepción o no se percibe adecuada para el género que la está utilizando. Es el caso de muchos masculinos que tienen un tono vocal audiblemente femenino y que esto le genera disconfort, le genera angustia, ansiedad y bueno, esto puede hacer que no se desarrollen de manera competente incluso en sus capacidades porque le genera cierta disminución en su autoestima. Y es que la voz te proyecta, la voz te hace identificarte de la manera en la que tú te sientes. Es tan así que cuando no te sientes bien, a través de tu voz se manifiesta sin que el que te conozca, te vea, puede por teléfono intuir que no eres o que no te sientes bien por cambios en tu voz. Pasa con esta identificación también en las pacientes femeninas
que tienen un tono vocal masculino, que se sienten pues incómodas muchas veces porque ese tono vocal no va con quien ellas son o con quien ellas se identifican ser. Es por eso que en República Dominicana hay otorrinolaringólogos, y me identifico como uno de ellos, con la competencia, el entrenamiento necesario para realizar cambios en el tono vocal. Y estos cambios en el tono vocal no son un capricho, no son un deseo meramente simple. Estos cambios en el tono vocal están justificados por una percepción de quién soy y cómo me identifico, y que no me siento adecuado a ese tono cuando hablo. Ocurre muchas veces cuando esa mujer que llaman a su casa levanta el teléfono y le piden hablar con ella, con la mujer de la casa, y ella se siente pues mal porque la voz que suena es una voz de hombre. Esos problemas de disforia de género se pueden resolver a través de las diferentes técnicas actualizadas, que manejamos y que pueden conocer a través de nuestras plataformas o en nuestras consultas. Cuidar de la voz es importante, y no solo debemos cuidar de la voz en los adultos, debemos aprender a cuidar esa voz desde que somos niños. A nuestros niños debemos orientarlos a cómo cuidar esa voz, y empezamos pidiéndoles que no griten, que utilicen su voz en el tono más cómodo posible, sin susurrar, pero sin gritar, de tal manera que no hacen modificaciones en su órgano vocal para evitar que se produzcan daño. Porque hay personas que dicen, mira, es que siempre he sido ronco. Claro, es que si empezaste a hablar gritando y provocaste un daño desde la infancia, pues eso estaría justificado. Hay otra cosa que pasa con los niños, y es que muchas veces estos hacen imitación vocal, suelen imitar caricaturas, suelen imitar a compañeros del colegio, de juego, amiguitos, y estas imitaciones hacen que ellos quieran acomodar un tono vocal a la imitación, y esto puede provocar un daño en sus cuerdas vocales y pueden aparecer los famosos nódulos o también conocidos callos en las cuerdas vocales. Es importante que si percibimos que nuestros niños no están teniendo un tono vocal adecuado y cómodo, le digamos la importancia que es de hablar tranquilo, pausado. Hidratarlos también es necesario. Si el adulto en casa fuma, debe evitar estar en contacto con el niño durante fume, y luego de fumar tiene que cambiar su ropa y ducharse, bañarse, para evitar provocar que estas sustancias estén en la vía respiratoria del niño y le hagan daño pues a sus cuerdas vocales y provoquen una serie de infecciones e inflamaciones respiratorias. Es así como cuidamos además la voz en nuestros pequeños. Es importante educar a ese cuidado de la voz. No gritar es muy necesario, porque no debemos forzar nuestra voz. Una cosa es hablar alto y una cosa es gritar. Y la gente que necesita hablar alto por una condición u otra, generalmente tiene entrenamiento para hacerlo. Y dentro de esos cuidados de la voz y de las cuerdas vocales, debemos considerar que hay diferentes problemas que puede llevar a la aparición de daño en la cuerda vocal. Podemos hablar de problemas que son benignos y problemas que son malignos, sabiendo que el maligno se trata de cáncer, pero pueden haber callos o nódulos vocales, pólipos, quistes, cicatrices, sulcos, etcétera. Un montón de situaciones que pueden ser manejadas de manera apropiada y corregir ese problema vocal. Mucha gente se preocupa y tiene inquietud generalmente, y ocurre mucho en el sexo femenino, cuando han sido diagnosticadas con el virus del papiloma humano, y pues rápidamente van creyendo que pudieran tener estas lesiones a nivel de la garganta. Es muy frecuente que se encuentre en los genitales
presencia de verrugas o alteraciones que justifiquen y que al análisis se expresen como virus del papiloma humano y que no estén presentes en la cavidad oral o en la garganta. Sin embargo, no significa que porque no haya lesiones, no haya habido un contacto con el virus o que el virus no pudiera incluso estar presente. Y digo esto porque es importante que sopeses y observes con quién vas a tener una intimidad sexual oral, porque tienes que evitar tener un contagio de virus de papiloma humano, porque una de las causas de cáncer de garganta también está altamente relacionada con la presencia de algunas cepas en particular, porque no son todas las cepas, del virus del papiloma humano. O sea que fatal y predisponentes importantes de cáncer de garganta, consumo excesivo de alcohol, tabaco y la presencia del virus del papiloma humano en los fenotipos de los cuales son pues mayor predisponentes de cáncer. Entonces es importante considerar esto y así como también considerar la parte del reflujo para evitar pues situaciones que puedan dañar tu garganta. Debemos decir que la mayoría de los pacientes que presentan una disfonía o ronquera aguda están pasando o atravesando un proceso respiratorio agudo, un catarro común, una gripe, un virus, una rinitis asociada a sinusitis, etc. El goteo nasal o ese moco que usted siente que cae a su garganta suele irritar esa garganta, esas cuerdas vocales, y puede aparecer una laringitis como consecuencia de los mismos procesos respiratorios. Estas laringitis o inflamaciones de garganta que cambian ese tono vocal, que cambian esa voz, que cambian ese timbre, estas inflamaciones se autolimitan. Significa esto que probablemente en el 7º día después de esa infección o inflamación ya debe desaparecer o ir mejorando esa voz ronca y que ya pronto debe tener su voz normal. Si hay una persistencia de esta disfonía o ronquera, significará que debe ser evaluado por un otorrinolaringólogo para ver si no hay otra alteración que esté justificando el daño. Decimos entonces que la mayoría de las disfonías que se presentan de manera aguda está relacionada con procesos catarrales y que, repito, se autolimitan. Entonces, las disfonías que no mejoran y que más bien tienen un empeoramiento deben ser evaluadas por un otorrinolaringólogo. Debe llamar la atención si usted se pone ronco y progresa cada vez a estar más ronco hasta un momento en que la voz no sale, y llamar aún más la atención si además de esto tiene sensación de falta de aire, que camina a unos pasos, sube escalera y siente que tiene lo que llamamos disnea, que es esa falta o esa sensación de que falta aire. Entonces significaría que algo mal está pasando en esa garganta y que definitivamente tiene que ser evaluada. Los profesionales de la voz no son los únicos que deben cuidar su voz. En sentido general, todos debemos hacer un chequeo si tenemos persistencia de síntomas vocales, pues la garganta o la voz tiene esta particularidad de identificación y de transmisión emocional que nos permite dar información, y no solo eso, sino transmitir lo que sentimos y lo que queremos. Entonces, tenemos que cuidar nuestra voz de manera muy especial. Cada vez se hacen más campañas y mejores y más rápidos diagnósticos en relación a los trastornos vocales. Y es porque cada día no solo la tecnología, sino los propios médicos especialistas se siguen formando para que en una primera consulta tú puedas tener un diagnóstico a tiempo y certero y una solución más apropiada para tu problema de voz. Significa que si tienes un problema de voz, debes acudir para una evaluación correcta y a tiempo. La voz es una huella y es importante que esa huella sea percibida de manera apropiada, y por esa percepción apropiada es que necesitamos o sugerimos que tengas
o que hagas una evaluación en caso de que esta voz pues tenga alguna alteración. Fuera de las infecciones, las inflamaciones, debemos decir que la voz desde el principio de nuestra vida nos dice si algo anda mal con ella. Es así como muchos niños al momento del nacimiento pudieran tener un llanto característico, que lo decimos como llanto disfónico, o pudieran incluso tener un llanto que suena o como gatito, o que suena como si estuviera ronco, o como que si fuera un llanto con característica de que algo no está bien. Si tienes un bebé y al llanto o en su respiración notas que su llanto es un llanto ronco o disfónico, y que cuando toma aire le vibra o le suena en su cuellito, mucha atención con esto. Comunícalo inmediatamente con su pediatra para que se pueda hacer una evaluación a tiempo del niño y se pueda ver por un otorrinolaringólogo, porque pueden haber alteraciones en esa vía respiratoria y en ese tracto vocal desde el nacimiento, y que habría que corregirlas pues a tiempo para prevenir mayores consecuencias. Es importante que vigilemos esta voz, que vigilemos este sonido, que sepamos que esta voz es nuestra huella y que debemos cuidarla. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Si presentas algún problema de voz, recuerda que tienes que acudir con el especialista indicado. El otorrinolaringólogo es el médico que puede evaluar directamente esas cuerdas vocales y ver qué está pasando con esa garganta y qué problemas están ocurriendo y cómo solucionarlo. Muy importante. Más que solucionar este problema, lo que queremos es que tú aprendas a prevenir. Y es por eso que en este episodio hemos estado hablando de las recomendaciones para el cuidado de esa voz. Yo soy la doctora Wanda Pérez y te invito a cuidar tu huella, te invito a cuidar tu voz. Hidrátate, evita el consumo excesivo de alcohol y evita el contacto con fumadores, y si fumas, trata de buscar tratamiento para que ese hábito pueda ser suprimido. Esto es Aunque Duela, profesionalmente hablando. Hasta la próxima.
Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Somos Joe Media, estudio de grabación donde le damos vida a tus producciones de alto impacto. Contamos con equipos técnicos de última generación que garantizan una imagen nítida, colores vibrantes y un sonido impecable, cuidando cada detalle para que tu proyecto se vea y se escuche con calidad profesional. Nuestro equipo creativo y técnico trabaja contigo para lograr un resultado que destaque y conecte con tu audiencia. Cámaras y lentes de nivel cinematográfico. Ven y descubre por qué somos la opción ideal para tus grabaciones.